Hola apreciados amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que nos bendigas en este estudio y que podamos escuchar tu voz y poder responder a tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy se titula Este es mi Hijo amado y está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Vamos a leer versículos del 13 al 17. San Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. La palabra de Dios nos dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Apreciados amigos, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y bautizaba a muchos en el Jordán. Una mañana tuvo una maravillosa visita, la visita de Jesús. Jesús había venido desde Galilea para ser bautizado por Juan. Cuando lo vio, Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios. Mas cuando Jesús pidió ser bautizado, se le negó e impidió que se bautizara, argumentando que él no necesitaba ser bautizado. Jesús se lo pidió y él finalmente lo bautizó. Repasemos el detalle de este evento importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo a seguir. El versículo 13 de la escritura que hemos leído, San Mateo 3:13, dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él. ¡Qué maravilloso registro! Vino para ser bautizado por Juan. Jesús vino para ser bautizado por Juan. Nadie lo trajo. Él vino solo. Él tuvo el deseo en su corazón y se encaminó hacia el único lugar que podía cumplir la voluntad de su Padre. Jesús vino al Jordán. Es decir, fue la decisión de Jesús. Fue la intención de Jesús llegar hacia ese lugar para ser bautizado. Mi amigo querido, ¿te imaginas en los registros eternos que te diga a ti lo mismo? Carlos, María, Juana, José, Andrés, Rosario, etc. Vino para ser bautizada. ¡Qué maravilloso! Siguiendo el ejemplo de Jesús, muchos ya hemos sido bautizados y hoy gozamos de su perdón y su compañía. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1, el versículo 12: A todos los que le recibieron, les dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mi amigo querido, durante todos estos días Jesús ha estado hablando. Jesús ha estado mencionando registros de la palabra de Dios donde muchas personas han sido tocadas por Jesús. Muchas personas han recibido un milagro de Jesús. Pero ahora, la persona a quien Jesús quiere tocar, la persona a quien Jesús quiere transformar, es a ti. Él quiere lavar tu vida de pecado y Él quiere hacerlo para hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. El versículo 14 dice: Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. La escritura dice que Juan se oponía a que Jesús se bautizara. Si preguntamos a un amigo, familiar o profesional que no conoce a Cristo, si sería una buena decisión el bautizarnos, lo más probable es que nos dijeran que no. Tal vez argumentarían que es muy prematuro, que no tenemos la edad apropiada, que necesitamos más preparación, que es parte de otra cultura.
Todas estas opiniones son muy respetables, pero no pasan de ser opiniones humanas. Después de todo, no sorprende, pues, porque se trata de personas sin formación cristiana y bíblica. Pero mis amigos, Juan el Bautista no está en esta categoría de personas. Él es un líder religioso muy reconocido, conoce las Escrituras, sabe que Jesús es el Cordero de Dios, mas se opone al bautismo de Jesús, porque Jesús era un ser santo. Mis amigos, no hay duda que los argumentos de Juan son muy respetables, pero son argumentos de él, no de la palabra de Dios. Jesús dijo, es necesario que así sea hecho. Mi amigo, nosotros hemos sido llamados a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que el hombre nos dice. Jesús le aclara a Juan que él vino a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Conviene que cumplamos toda justicia, dice el verso 15. Jesús le respondió, nos conviene cumplir toda justicia. Jesús no violentó el argumento de Juan. Él solo le aclaró que se bautizaba para cumplir la palabra de Dios. Recuerda a Naamán el sirio. Tenía sus propios argumentos sobre el bautismo. Pensaba que podía hacerlo a su manera y en su fidelidad a su propia voluntad decidió volver a su tierra con su lepra y no ser bautizado en el Jordán. Gracias a Dios, sus siervos lo convencieron de que sea obediente a la voluntad de Dios. Fue así como Naamán alcanzó la victoria sobre la lepra. Apreciado amigo, Jesús nos enseña hoy que el bautismo es palabra de Dios. Es decir, el bautismo es la voluntad divina. El bautismo no es una ordenanza o un rito instituido por la iglesia. Dios desea que tú seas bautizado, que tú seas convertido en su Hijo. Jesús se bautizó a pesar del impedimento de Juan. Apreciado amigo, ahora te toca a ti. Ahora es el momento que reconozcas a Jesús como tu Señor personal. Los versos 16 y 17 relatan claramente que Jesús se bautizó. Entonces Juan bautizó a Jesús, lo sumergió su cuerpo en el agua. Jesús se bautizó porque él sabía que era un ejemplo para toda persona que necesita salvación. Jesús no tenía pecados, pero él lo hizo como ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. Jesús nunca nos pide algo que él no lo hiciera. Siempre nos pidió lo que él hizo. El mismo ejemplo nos dice en la Escritura en San Juan 13:15, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando Jesús subió de las aguas, Dios respaldó su agrado enviando al Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando tú eres bautizado, el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas y Él nos hace ahora hijos de Dios. La recepción del Espíritu Santo nos garantiza fuerzas para vencer. De pronto el registro bíblico dice que los cielos se abrieron y el Padre Eterno dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dios se regocijó en gran manera por el bautismo de Jesús. Se gozó de ver a Cristo el Hijo obediente. Se complació de ver a Cristo bautizándose. Mi amigo, solo existe una forma de complacer al Padre. Es entregando nuestras vidas a Él a través del bautismo, es cumpliendo su palabra, siguiendo su consejo, tal como hoy un padre esperaría que sus hijos siguieran su consejo, siguieran sus órdenes. Nuestro Padre Celestial quiere que tú también sigas su ejemplo. Nuestras vidas deben ser entregadas a través del bautismo. Y deja hoy que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida. Deja entrar a Cristo en tu corazón. Ven a las aguas del bautismo, tal como lo hizo Jesús. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y entrega tu corazón al Señor. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, dice que Pedro les dijo a la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es una muerte a la vida pasada, es una muerte al pasado, al viejo hombre, y es una resurrección a una nueva vida. Eso lo dice también en Romanos 6, versículos 3 en adelante, que el bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección, tal como Cristo murió y resucitó. Nosotros morimos a la vida pasada y resucitamos a una nueva vida. Ahora yo te invito a ti, apreciado amigo, levántate, ven a este lugar. El Señor te está llamando en este momento. El Señor quiere recibirte. El Señor quiere hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura. Ven a recibir a Jesucristo como tu Señor. Sé bautizado por Él. Entrégate al altar y dile: Señor, yo te amo y acepto tu palabra. Deja que el Espíritu Santo te guíe a dar este paso. No debes mirar los impedimentos, no debes mirar los obstáculos. Mira a Jesús haciendo un ejemplo por ti. Jesús siendo bautizado para que tú también lo hicieras. Jesús entregando su vida a través del bautismo en el río Jordán como ejemplo y testimonio para que tú también des este paso. Y este es el momento. Esta es la hora indicada. ¿Estás dispuesto a responder al Señor? Tú que todavía no has sido bautizado de la manera como Jesús fue bautizado, de la forma como Jesús se entregó a través del bautismo, un bautismo por inmersión, donde todo el cuerpo sumergido en el agua y es levantado porque tiene un símbolo de muerte y resurrección. Si este bautismo bíblico aún no ha sido experimentado por ti, este es el momento de decidir por el Señor. Yo quiero orar por esta decisión. Es el momento de decirle: Señor, yo quiero. Es el momento de decirle: Señor, tanto tiempo ha pasado, tanto tiempo lejos, tanto tiempo sin esperanza, tanto tiempo en oscuridad. Ahora es el momento, Señor. Toma mi vida, toma mi corazón. Voy a nacer. Da este paso importante, apreciado amigo, y si es ese tu deseo, en este momento, ponte de pie, levanta tu mano y oremos juntos al Señor. Busca un líder de la iglesia, busca un pastor y dile: yo quiero ser bautizado, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero nacer de nuevo, siguiendo el mandato bíblico, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de Jesús, Señor, cuando Él fue bautizado en el río Jordán. Algunos de nuestros amigos y de los que nos están viendo y escuchando también han tomado esta decisión. Bendícelos, Señor, y guíalos para que ellos se acerquen al lugar correcto, a las personas indicadas para ser bautizadas, tal como lo hizo Jesús. Y cada uno podamos ser declarados tus hijos amados. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por responder al llamado del Señor. Muchas gracias por haber escuchado. Que Dios te bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.